Cuando hemos hablado de los trastornos ácido-base, hemos visto de que estos trastornos ácido-base se identifican y se diagnostican mediante las gasometrías, evaluando ese segundo componente de la gasometría que es el pH, el bicarbonato y la presión de dióxido de carbono, la presión arterial de dióxido de carbono. Existen múltiples formas de poder evaluar el equilibrio ácido-base en nuestros pacientes. Dentro de ellas, la forma que comúnmente hemos utilizado y por tanto es la que se ha denominado como la tradicional, es mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es una ecuación que nos dice que el pH, es decir, la cantidad aproximada de iones hidrógeno que existe en nuestro organismo, depende de dos componentes de una ecuación, que es el dióxido de carbono y por otro lado el bicarbonato. Entonces, aquí vemos esta ecuación, ¿no? El pH es igual al bicarbonato sobre el dióxido de carbono. Existen otras dos formas de identificar los trastornos ácido-base. No existe una que excluya a la otra. Se pueden utilizar las tres formas, pero todavía aún continuamos haciendo la interpretación del equilibrio ácido-base de esta forma tradicional, pero debemos conocer las otras dos también. Dentro de lo que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, lo que nos dice que es que el pH, una vez que se modifica porque uno de estos dos componentes se altera. Y segundo, nos dice que cuando uno de estos dos componentes se altera, el segundo componente de esta ecuación lo viene a compensar. Cuando hablamos de trastornos metabólicos, hablamos de cambios que se producen en el bicarbonato, y cuando hablamos de trastornos respiratorios, son cambios que se producen en la presión arterial de dióxido de carbono. Partimos toda interpretación de la gasometría mediante la evaluación del pH. Cuando valoramos el pH siempre de los valores corregidos, entonces valoramos si el pH dentro de los rangos normales, que son de 7,85 a 7,45, se encuentra por fuera de estos rangos. Cuando esto ocurre, el pH se encuentra menos de 7,35, se denomina como acidosis. Cuando supera los 7,45 se denomina como alcalosis. Esto no quiere decir de que cuando el pH esté dentro de valores normales esté o exista un equilibrio, ¿no? Entonces, les había mencionado que valoramos el pH, pero también tenemos que valorar el dióxido de carbono y el bicarbonato, porque muchas veces el pH se mantiene dentro de rangos normales, pero con cambios en estas dos variables, a lo cual se va a denominar como acidemia la tendencia hacia la acidosis, pero que no esté modificando el pH, y alcalemia a la tendencia a la alcalosis sin modificar el pH. Son situaciones compensadas, digamos, ¿no? En las cuales el pH todavía se encuentra dentro de rangos normales. Y esa compensación, como hemos visto, se produce por esos mecanismos de regulación rápida y mecanismos de regulación lenta, las sustancias amortiguadores intra o extracelulares, y por otra parte, dentro de los mecanismos de regulación lenta, la función que cumple el pulmón al eliminar el dióxido de carbono o el tejido renal al eliminar ácidos no volátiles y al retener bicarbonato. Entonces, siempre valoramos el pH, y aunque se encuentre dentro de valores normales, evaluamos el dióxido de carbono y evaluamos el bicarbonato. Esa es la forma tradicional en la cual la vamos a hacer, la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Cuando el pH disminuye es una acidosis, y cuando esto ocurre puede ser metabólica, cuando se altera el bicarbonato, o puede ser respiratoria. Cuando el pH aumenta es una alcalosis, puede ser metabólica y puede ser respiratoria. Cuando el pH disminuye y el trastorno es metabólico, ¿qué tendrá que ocurrir para repasar? El bicarbonato, al ser una sustancia alcalina, tendrá que disminuir para producir acidosis. Y el dióxido de carbono, que es una sustancia ácida, tendrá que aumentar para producir acidosis. En el caso de las alcalosis, cuando el pH aumenta y la alcalosis es metabólica,
el bicarbonato, al ser una sustancia alcalina, tiene que aumentar para producir alcalosis. Y el dióxido de carbono, al ser una sustancia ácida, tiene que disminuir para producir una alcalosis respiratoria. Y de manera compensatoria, el otro componente de la ecuación va a tratar de equilibrarlo. Si estoy ácido, trata de mantener el equilibrio alcalino y si estoy en una alcalosis, trata de mantener también el equilibrio. Esto lo vamos a ver mejor en la parte de práctica, junto con las otras dos formas de evaluar el equilibrio ácido-base. Cuando hablamos de acidosis metabólica, habíamos visto que es el trastorno metabólico equilibrio ácido-base más frecuente por la asociación con las patologías que se van a presentar. La acidosis metabólica tiene dos causas posibles. Una de ellas es el que obtengamos una ganancia neta de ácidos. El paciente está ganando ácidos. ¿De qué forma gana ácidos? Porque se producen más ácidos o porque no se pueden eliminar los ácidos que normalmente elimina el tejido renal. Y por otra parte, por pérdida de bicarbonato. ¿Cómo podemos identificar estas dos causas fisiopatológicas en la gasometría mediante lo que es el anión GAP? Hemos visto que no solamente vamos a ver pH, bicarbonato y dióxido de carbono, sino que además vamos a ver el anión GAP. El anión GAP lo podemos sacar mediante esta fórmula, es sodio más potasio, a veces se le suma, o cuando el potasio es normal y la cantidad es pequeña, no se le toma en cuenta, menos cloro más bicarbonato. Estos valores nos dan una gasometría simple y un ionograma, pero hay algunas gasometrías que ya nos dan el anión GAP, que lo vamos a tener aquí. El anión GAP es hasta 12. Y cuando el potasio se encuentra por rangos muy encima o por debajo, recién tendríamos que tomarlo en cuenta o valorar en la gasometría el anión GAP corregido con potasio. El anión GAP nos va a servir para identificar si la acidosis ante la cual yo me encuentro es porque gano ácidos o porque pierdo bicarbonato. En el caso de que se produzca por ganancia de ácidos, el anión GAP está aumentado, es decir, que el valor supera los 12 puntos. Y también se denomina como normoclorémica porque la cantidad de cloro va a ser dentro de rangos normales. Por otra parte, cuando el anión GAP está normal, está cerca a 12 puntos, esa se denomina como hiperclorémica porque está asociada a cloro alto y la causa es pérdida de bicarbonato. Entonces, cuando vemos una gasometría y muchas veces no tenemos los antecedentes del paciente, identificamos una acidosis. Puedo evaluar el anión GAP para ver la posible causa con la cual o por la cual esté el paciente en acidosis. ¿Estará ganando ácidos o estará perdiendo bicarbonato? Una vez que identifique si gana ácidos, veré cuáles son las dos causas posibles. Dentro de lo que es el anión GAP aumentado, que vendría a ser aquel que se produce por ganancia de ácidos, las situaciones que producen más ácido frecuentemente son las que producen cetoácidos. Ahí tenemos los pacientes diabéticos, los alcohólicos, los pacientes desnutridos, especialmente el ayuno prolongado en pacientes desnutridos. Eso ocasiona que yo produzca más cetoácidos. Estoy ganando ácidos y eso me va a producir una acidosis metabólica por un aumento en la producción de ácidos que va a ocasionar una ganancia neta de ácidos. Y lo voy a ver con un anión GAP aumentado. En la gasometría veré más de 12 puntos del anión GAP. ¿Qué otra causa también produce acidosis por ganancia de ácidos? Es la acidosis láctica. La acidosis láctica la hemos visto dentro de lo que es la evaluación de la oxigenación y es muy importante en el tema de shock, que es el tema que vamos a ver luego. La acidosis láctica se produce por un metabolismo anaerobio de todas las células, producen lactato, eso es lo importante en el shock y el shock va a tener acidosis metabólica por aumento de la producción de ácido láctico, ganancia neta de ácidos y anión GAP aumentado. Esas serían las dos causas más importantes de ganancia de ácidos. Luego tenemos las que evitan la pérdida de ácidos.
El tejido renal es el que elimina los ácidos no volátiles, por lo que situaciones que causan insuficiencia renal aguda, crónica agudizada, van a ocasionar que el paciente haga acidosis metabólica. Es importante, es una importante causa incluso de diálisis de los pacientes renales que hacen acidosis porque no eliminan ácidos, hacen acidosis metabólica y como el tejido renal puede estar dañado y de manera irreversible, es una indicación de diálisis la acidosis. La acidosis por eliminación de bicarbonato, es decir, con anión GAP normal, también llamada como hiperprolémica. Esta causa es poco frecuente en el adulto, principalmente se va a deber a causas gastrointestinales por pérdidas de bicarbonato en los niños. En el adulto se va a presentar como parte de una complicación en la reanimación de pacientes que requieren mucho líquido. Les había mencionado que las soluciones que contienen grandes cantidades de cloro van a ocasionar a nivel renal la pérdida de bicarbonato y en los pacientes que requieren 3, 4 litros de soluciones porque están perdiendo sangre y son pacientes quemados y no tenemos el cuidado de darles soluciones equilibradas, puede ir hacia una acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato con anión GAP normal. ¿Sí? Entonces, el cloro va a causar eso. Por otra parte, también la dilución de grandes cantidades de solución sobre el bicarbonato también va a producir acidosis. Entonces, es como parte de un tipo de acidosis que se llama como acidosis dilucional, y es una complicación de la reanimación entusiasta en pacientes que requieren líquido. Hay que tener cuidado con las soluciones y si es de preferencia utilizarlas equilibradas como el normal, el Ritter normal o el lactato que tiene menor cantidad de cloro. Y bueno, entonces ahora hasta aquí ya sabemos más o menos cómo identificar la acidosis, ¿no? La acidosis es el trastorno más frecuente, tiene un pH bajo. Hay dos tipos de acidosis, metabólica y respiratoria. Cuando es respiratoria se altera el dióxido de carbono. Al ser el dióxido de carbono una sustancia ácida, para producir acidosis tiene que aumentar. Y el bicarbonato, para ayudar a la acidosis, tendrá también que aumentar para corregir esta acidosis. Cuando la acidosis es metabólica, el que se altera es el bicarbonato. Y cuando se altera para producir acidosis, el bicarbonato, que es alcalino, tiene que disminuir. Y el dióxido de carbono, que es una sustancia ácida, para compensar, tiene que disminuir también. Y vamos a ver en la gasometría de nuestros pacientes con pH bajo, bicarbonato bajo y dióxido de carbono bajo. Una vez que identificamos la acidosis, tenemos que ver la causa. Y muchas veces es fácil por los antecedentes, pero nos podemos ayudar con el anión GAP. Si el anión GAP está aumentado, la causa es ganancia de ácidos. Y ahí será porque produce o porque no elimina. Si el anión GAP es normal, será por pérdida de bicarbonato. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de las acidosis? Ganoácidos, porque produce cetonas, ácido láctico, porque no elimina insuficiencia renal, eh, o aguacidosis porque pierdo bicarbonato y es una complicación de la reanimación en el adulto. Ahora, ¿por qué es importante la acidosis? Eh, es muy importante la acidosis desde varios puntos de vista. Dentro de esos puntos de vista, vamos a catalogar a la acidosis dentro de tres puntos específicos, tres órganos. A nivel del sistema nervioso central, a nivel de lo que es la mecánica ventilatoria y a nivel de lo que es el sistema nervioso central. ¿Por qué es importante diagnosticar la acidosis? Recuerdan que la hipercalemia y la hipocalemia son causas de paro. Hemos visto que cuando un paciente hace paro fuera del hospital o dentro del hospital, las causas se resumen en las H's y las T's. Dentro de las H's tenemos a la hipoxemia, a la hipotensión y tenemos tres H's más, la hipercalemia, la hipocalemia y los hidrogeniones, es decir, la acidosis. Entonces, esta es una causa de paro. El paciente va a morir
por una acidosis que no se ha identificado, no se ha tratado a tiempo. Es necesario diagnosticar una acidosis, ¿sí? Y luego tenemos las test para hacerles recuerdo. Ahí están más que todo trauma y intoxicaciones. Ahí están tóxicos, traumas y tenemos las trombosis coronaria y trombosis pulmonar. La tromboembolia pulmonar y el infarto agudo miocardio. Esas son las causas de un paro y las que tenemos que tratar cuando un paciente hace paro, se reanima, y es parte del que está manejando la reanimación corregir esas causas. Cuando hagan su internado van a ver que mientras unos hacen la compresión, otros manejan la vía aérea, hay otra persona que está revisando la historia clínica y está descartando estas causas. Había hipoxemia, estaba hipotenso, cómo estaba el potasio, cuál era su gasometría, para ver causas que se deban corregir. Entonces, por un lado tenemos a nivel respiratorio, por otro lado tenemos a nivel cardiovascular y por otro lado a nivel del sistema nervioso central. Hablaremos a nivel del aparato respiratorio. A nivel respiratorio, hemos visto que cuando el bicarbonato disminuye para producir acidosis, ¿quién le compensa? El dióxido de carbono. ¿Cómo le compensa el dióxido de carbono a una acidosis? El dióxido de carbono es una sustancia ácida. Ante una acidosis, ¿cómo creen que va a responder ese dióxido de carbono? ¿Aumentará dando más acidez o disminuirá? Tiene que disminuir. ¿Cómo disminuimos nosotros el dióxido de carbono? Con la respiración, aumentando la frecuencia respiratoria. Ese paciente en acidosis va a tener un tipo de respiración que han debido ver como la respiración de Kussmaul, que es una respiración rápida y profunda, tratando de eliminar dióxido de carbono para compensar la acidosis metabólica que tiene. ¿Qué es lo que eso va a ocasionar a nivel respiratorio? Primero, que aumente la ventilación, está taquipneico y además son ventilaciones con más volumen. Eso le va a causar sensación de disnea. Eventualmente, como cualquier grupo muscular, los músculos de la ventilación, el diafragma, se va a agotar y eso puede ocasionar que haga fatiga diafragmática y eventualmente paro respiratorio por acidosis metabólica. Si en algún momento vamos a identificar un paciente con cetoacidosis diabética, verán que ese paciente lo intuban. Y lo intuban no porque tenga un problema pulmonar o porque no esté oxigenando bien, sino se lo intuban para evitar la fatiga diafragmática hasta que se corrija la acidosis. Entonces, la acidosis es un motivo de intubación, no porque haya un problema pulmonar, sino para que esté sedada y el ventilador le dé la ventilación y el diafragma no se fatigue o no se agote hasta que se corrija la acidosis. Entonces, a nivel respiratorio, respiración de Kussmaul, eventualmente fatiga, disnea y paro respiratorio. A nivel del sistema nervioso, perdón, a nivel del sistema cardiovascular, la acidosis disminuye la contractibilidad miocárdica, produce a nivel periférico vasodilatación y también va a producir hipotensión. Una hipotensión que es refractaria a la medicación. Puede producir eventualmente taquicardia, luego cuando la acidosis es refractaria o es persistente, bradicardia, arritmias y arritmias letales, la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular, que es paro. El paciente, por acidosis, primero, a nivel periférico hace vasodilatación, hipotensión. Y por la misma acidosis, se ha perdido sangre, es un shock hipovolémico, y está haciendo acidosis por acumular lactato, la misma acidosis va a producir vasodilatación y más hipotensión. Y la acidosis incluso va a evitar que los vasoactivos, como la noradrenalina, la dopamina, la adrenalina, cumplan su función. Los vuelve refractarios a los vasoactivos. Eh, en un principio está taquicárdico, bradicárdico y eventualmente va a presentar arritmias y arritmias que pueden ser fatales y causarle un paro cardiorrespiratorio. Entonces, la acidosis causa bastantes complicaciones. Puede producir mucha arritmia y paro, puede producir una hipotensión refractaria que no voy a poder corregir si le pongo sangre y a pesar de eso sigue hipotenso, es por la acidosis, deben corregir la acidosis.
A nivel respiratorio hemos visto por qué es importante y a nivel del sistema nervioso central, la acidosis produce alteraciones del estado de conciencia progresivos, somnolencia, estupor o sopor y es causa de coma. Un paciente en acidosis va a ser coma, ¿no? Va a estar en coma, una alteración grave del estado de conciencia. Entonces, esas son las tres causas por las cuales debemos identificar la acidosis. La acidosis es grave porque el paciente puede hacer un paro respiratorio, se va a fatigar, se va a morir, va a hacer arritmia, hipotensión, se va a morir, va a deteriorar su estado de conciencia, va a entrar en coma. Entonces, esos son los motivos por los cuales debemos identificar este trastorno. Y aquí también hay otras alteraciones que pueden producir. Estas sabemos, ¿no? Saben que la acidosis produce hipercalemia. Hemos dicho que es un mecanismo, el hidrógeno entra a la célula para que se amortigüen las proteínas de la célula, pero no entra solo simplemente, sino que saca potasio. Y el potasio afuera produce hipercalemia, ¿no? Es por ese transporte que existe en las células. Bueno, entonces, este está un esquema de qué es lo que tenemos que hacer. Ya saben, identificamos la acidosis, nos vamos al anion gap. Según el anion gap, voy a ver cuál es la causa. Miren aquí, anion gap aumentado. Según su frecuencia, diabetes. A ver, veré si es diabético. No, no es diabético. O si es diabético, si hay cetonas, puede ser diabetes. Si no hay, o hay cetonas y la glucosa está normal, por ahí es alcohólico. Si no hay cetonas, debe ser lactato. Dentro de las causas del lactato, todos los tipos de shock. Y aquí tenemos a los que tienen o las que se producen por pérdida de bicarbonato. Las que pierden bicarbonato en los niños, diarreas, fístulas, o en los adultos, principalmente las que se producen por una acidosis dilucional por los líquidos que le dan mucho aporte de cloro. Y para terminar, eh, ¿qué es lo que ocurre? ¿Es necesario tratar la acidosis? Sí, sí, ¿no? Es fundamental diagnosticarla y tratarla porque el paciente va a morir por arritmia, por paro respiratorio. Entonces, ¿cómo tratamos la acidosis? Corrigiendo la causa. Si es una cetoacidosis diabética, veremos la próxima clase cómo se maneja. Debo eliminar esas cetonas, iniciar líquidos, insulina. Debo corregir la causa. Si es una acidosis láctica, debo corregir el shock, mejorar la perfusión de sus tejidos. Necesitará sangre, necesitará vasoactivos, etcétera. Entonces, si es un paciente renal, tengo que lograr que orine, que tenga diuresis, que elimine ácidos. Entonces, el tratamiento de la acidosis es tratar la causa. Antes se utilizaba bicarbonato, pero esto causaba varios efectos adversos. ¿En qué situaciones vamos a utilizar bicarbonato? Cuando el pH se encuentre por debajo de 7.10. Esa es una urgencia. Pues ahí podemos pensar utilizar bicarbonato para corregir este pH, ¿no? Y seguimos corrigiendo la causa. ¿En qué otras situaciones puedo utilizar bicarbonato y no tiene pH de 7.10? Cuando esté en acidosis y además vea que tenga inestabilidad cardiovascular, es decir, que esté haciendo arritmias, que siga hipotenso y no mejore con los vasoactivos. Entonces ahí no, no vamos a hacer esas correcciones. Esto lo vamos a repasar en la siguiente clase, más claro. ¿Ya? Entonces vamos a quedar aquí. Esto también el día de mañana lo vamos a ver. Gracias por asistir y ya mañana acabamos con cetoacidosis diabética y empezamos la semana que viene con shock. Gracias a todos y que tengan buen día.